En esta clase vamos a ver cómo crear una superficie desde una nube de puntos. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Civil 3D por defecto no lee las nubes de puntos clásicas del mercado, como pueden ser las que tenemos en pantalla, el punto LAZ. Él tiene un sistema propio que es una extensión RCP o RCS. Entonces lo que vamos a hacer mediante el programa Recap, que es este que tenemos en pantalla, vamos a transformar las nubes de puntos con extensión .laz en RCP para que Civil 3D las pueda leer. Este programa, el Recap, viene con la licencia, si tenemos una licencia de Autodesk, la típica AEC que tenemos Revit, AutoCAD, Civil 3D, etcétera, etcétera. Bueno, pues este programa viene por defecto con esa licencia. Podemos ir a la página de Autodesk, descargárnoslo, que con nuestra licencia nos incluye este programa. Yo tengo descargada la última versión del Recap, que es la 2025, y lo primero que veremos cuando arranquemos el programa será lo que tenemos aquí en pantalla. Nos vamos a dirigir aquí a la izquierda, donde pone el recuadradito en grande, que se ve bien grande, además, nuevo proyecto. Pinchamos sobre él, le vamos a decir que vamos a hacer una importación de nube de puntos. Pinchamos en importación de nube de puntos y aquí ya me sale un cuadro de diálogo que me dice que cuál va a ser el nombre de mi proyecto y la ubicación. Bien, pues en nombre de proyecto le vamos a dar curso C3D, de curso de civil. Y la ubicación la voy a meter ya en el directorio donde tengo ya preparado mis carpetas de Civil 3D, en proyecto, curso Civil 3D, obra civil, WIP, 01 Civil 3D, y luego dentro de Civil 3D tenemos una que se llama nube de puntos, la 95-nube de puntos. Esto, si visteis las primeras clases cuando dimos las estructuras de carpetas, pues aquí está cómo generar o cómo crear toda estructura de carpetas. Ya os dije que yo es un ejemplo que os doy, luego cada uno pues podéis ponerla a vuestro gusto. Voy a seleccionar esta carpeta y le vamos a dar a continuar para crear el proyecto. Una vez que le damos a continuar, ya nos dice aquí que qué archivos son los que vamos a importar. Podemos importar archivos de forma individual, podemos importar una carpeta, decirle seleccionar una carpeta y que nos importe todos los ficheros .laz que haya en ella, o podemos arrastrar directamente los archivos o la carpeta directamente aquí a donde está la diana. Para que veáis la cantidad de archivos que puede importar, voy a darle archivo para importar y voy a abrir en las extensiones. Todas estas extensiones son las que puede coger Recap. Prácticamente son todas las que existen en formato comercial en el mercado, como son las más famosas, que pueden ser la LAS, el E57, el XYZ, o sea, prácticamente ya os digo, coge absolutamente todas. Y para alimentar el proyecto que vamos a hacer, voy a seleccionar todas las extensión .laz y las voy a arrastrar dentro de la diana. Él ya empieza a procesar, me dice que importar los archivos, le damos a continuar. Aquí está indexando, le damos a indexar exploraciones y aquí ya vemos el proyecto. En el momento que se ponga esto en azul, ya podemos ir al proyecto, aunque no haya terminado. Esperamos un poquito a que se ponga en azul. Está procesando, va por el 60%. Me dice que ya podemos ver el proyecto, aunque no haya terminado. Va por el 77, el 91, acaba de terminar. Y esta es la pantalla de visualización de mi proyecto. Esta pantalla es la típica que tenemos en cualquier navegador de Autodesk. Con la rueda del ratón podemos hacer un pan. Si le damos hacia atrás a la rueda del ratón, hacemos un zoom in o un zoom out. Tenemos el cuadro típico para ver las formas visuales, para cambiarle el modo de vista. Y aquí lo único que nos interesaría es simplemente lo que acabamos de hacer para que nos guarde los ficheros RCP. Vamos a ver lo que nos acaba de generar. A ver si puedo poner la carpeta. Esta es la carpeta donde le hemos dicho que nos guarde el proyecto. Nos ha creado el proyecto que se llama curso C3D.rcp y dentro de esta carpeta, de donde le hemos dicho la 95 nube de puntos, nos ha creado otro que es donde contienen las transformaciones. En vez de los ficheros LAS, si entramos, va a tener los 3 ficheritos que le hemos dicho, pero en vez de LAS los convierte a RCP. Estos ficheros son los que vamos a llevar a Civil 3D para convertirlos en una superficie. Dentro de Civil 3D, como os decía, podemos poner individualmente cada uno de estos ficheros
O bien directamente decirle que me coja todos los que tienen en el proyecto, en el RCP. El RCP es como si dijésemos, es el contenedor con toda la información. Si yo llamo a este fichero, lo que va a hacer él automáticamente cargar estos 3 ficheros. Pero también puedo de forma individual funcionar solo con cualquiera de estos 3. No tengo que ir al proyecto para cargar los 3. O sea, lo puedo hacer con los 3 a la vez, que sería desde el RCP, o con los RCS, que serían cada una de las partes que me ha importado del fichero LAS. Lo único que nos queda es salir de aquí, cerrar el programa. No hace falta que guardemos porque ya lo ha generado él automáticamente y nos vamos a ir a abrir Civil 3D. En Civil 3D lo que he hecho es abrirme un dibujo nuevo con la plantilla que estamos utilizando, que es la que tiene Civil 3D por defecto. Lo siguiente que vamos a hacer es, me voy a venir al espacio de herramientas, configuración, y voy a poner el sistema de coordenadas. Me voy a poner encima de dibujo, botón de la derecha, y en el sistema de coordenadas le voy a poner en el que están los ficheros RCP o las nube de puntos LAS. Es el ETSR89.UTM-30 norte. Le damos a aplicar y ya tendremos nuestro DWG en el sistema de coordenadas. Y lo siguiente que vamos a hacer es importarnos la nube de puntos. Para ello nos vamos a venir a la cinta de opciones, arriba donde vemos aquí en insertar, y dentro de insertar aquí tenemos enlazar nube de puntos. Vamos a pinchar sobre enlazar, nos sale un cuadro de diálogo, buscamos en la nube de puntos en los RCPs que tenemos. Yo los tengo metidos aquí en proyecto, curso civil 3D, obra civil, WIP, civil 3D, y dentro en la carpeta que teníamos especial para nube de puntos. Abrimos nube de puntos y bien, podemos hacer con los 3 ficheritos con todo el proyecto o irnos a la pestaña de support, y lo voy a hacer solo de un fichero. Ojo, aquí abajo tenemos 2 tipos de extensiones. Tenemos el RCP, que es para cargar todo el proyecto, o el RCS, que es el que tiene los ficheros individuales. Voy a cambiar a RCS y voy a abrir solo un fichero. Esto va a tardar en función, o sea, el abrirlo no va a tardar, es súper rápido. Lo que tardaría es en generar la nube de puntos. ¿Por qué? La nube de puntos. Lo que tardaría es en generar la superficie. ¿Por qué? Porque la nube de puntos está definida con tal cantidad de puntos. Están muy juntos los puntos. Me parece que los he sacado de la página del PNOA y me parece que viene cada 0,25 centímetros viene un punto. Se podría también filtrar, pero bueno, para no tardar mucho, simplemente lo voy a hacer de un fichero. Vosotros tranquilamente podéis cargar o bien el RCP y metéis los 3, o bien nos venimos aquí a support, ponemos RCS y podéis también cargar los 3 ficheros individualmente. Yo voy a cargar simplemente uno para que hagamos la prueba. Voy a seleccionar el primero, le damos a abrir. Me está diciendo que si lo quiero poner en ruta relativa y las coordenadas que si las quiero precisar en pantalla. Esto es igual que si insertásemos una referencia externa o una imagen. Le damos a aceptar. Me dice que ponga las coordenadas de origen en el 00. Le damos al enter y él automáticamente me centra la nube de puntos. Para ver la nube de puntos esto es importante. Él automáticamente cambia el formato, la forma de verlo y nos pone el 3D wireframe en modo rápido, ¿vale? Si no tenemos el wireframe en modo rápido no vamos a ver la nube de puntos, solo veríamos un rectángulo. Lo voy a cambiar a posta, le voy a poner estructura alámbrica. ¿Veis? Y me sale un cartel que dice las nubes de puntos no se pueden mostrar en este estilo visual. Le voy a dar undo para dejarlo como lo teníamos y esto es importante, ¿vale? Solo podemos visualizarlas en este estilo de visión que trae por defecto para este tipo de entidades. Si cambiamos ahora el punto de vista de la nube de puntos, pues veremos que tiene, si nos vamos acercando con el ratón, pues veremos que tiene un montón de puntos, ¿veis? Y cada punto tiene un color. Esto ya os digo, está bajado de la página de España del PNOA y esto está cumpliendo la ISO 19650, ¿vale? Que viene, en teoría está clasificada, esta nube de puntos está clasificada. Si vemos aquí, pues tiene sus alturas, lo podemos cambiar el modo de visual de verlo. Está representando lo rojo que vemos aquí, pues sería el tejado de una vivienda, lo verde serían los árboles, los que están en gris sería una carretera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto, en teoría, ya os digo, siempre que nos den una nube de puntos, nos la tendrían que dar cumpliendo la normativa, la ISO 19650,
para su clasificación, que esté todo perfectamente clasificado. ¿Por qué hablamos siempre, os estoy diciendo que cumpla la ISO? Porque ahora es muy importante a la hora de yo filtrar la nube de puntos, lo que voy a hacer con la superficie es dejarle solo los que estén a cota de terreno. Entonces, esto lo va a hacer de forma automática. Me va a salir un cuadro de diálogo y le voy a decir, oye, solo me dejas los que estén a cota del terreno. Entonces, esta nube de puntos, para poder hacer eso, tiene que estar clasificada. Si no está clasificada la nube de puntos, pues no la podemos filtrar de forma nativa, de forma automática. Vamos a ver cómo podemos filtrar esta nube de puntos para poder generar la superficie, porque si genero la superficie desde aquí, pues me van a aparecer con los árboles, me van a aparecer con los tejados de las casas, va a empezar a hacer una triangulación rarísima. Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos solo con lo que está a cota del terreno, lo que está en la cota cero del terreno, como si dijésemos. Vamos a cargar el panel de tarea de mapas, nos venimos a inicio, pinchamos en paletas, pinchamos en el último de la parte superior derecha, en el panel de tareas de mapas. Ojo que aquí nos dice el activar, esto yo siempre lo digo, es un poco absurdo, si le estoy dando para que lo abras, no sé por qué me pregunta que si lo quiero activar, pero bueno, le damos a activar y ya tengo aquí en la barra lateral, ya tengo el panel de mapas. Voy a ponerlo para que se quede siempre fijo, voy a minimizar el espacio de herramientas y aquí en el tarea de mapas lo que vamos a hacer es cargar la nube de puntos. Entonces nos vamos a venir a datos, botón de la derecha. Vamos a decirle que añadir datos de una nube de puntos a partir del dibujo. Le damos a partir del dibujo, nos reconoce el fichero que tenemos en pantalla, lo seleccionamos y le damos a aceptar. Y ahora con nuestro fichero metido en el panel de tareas de mapas, sí lo puedo filtrar. Me pongo encima del fichero, botón de la derecha y aquí tenemos un filtrar nube de puntos. Vamos a darle a filtrar y aquí nos aparece toda la clasificación que os decía que tiene que estar respecto con la ISO, la 19650. Tenemos varias sin clasificar, terreno, vegetación baja, vegetación media, vegetación alta, edificios, puntos bajos, puntos claves, agua, reservado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que nos interesa es el terreno. Vamos a pinchar sobre el 2, que es el terreno. Veis que el resto se han filtrado, se han quitado, solo tengo encendido el terreno y ahora le voy a decir aplicar filtro y en el momento que yo le diga aplicar filtro me va a quitar, pues por ejemplo, todo lo que son los tejados de las casas, me va a quitar todo lo que sean arboledas, todo lo verde, esto va a desaparecer, los va a dejar huecos vacíos. Vamos a darle a aplicar filtros, ¿veis? Me acaba de quitar todos los tejados, me acaba de quitar todo lo que son árboles con la zona alta superior, lo que me ha dejado es solo lo que estuviese, como si dijésemos, a nivel de suelo, a nivel de terreno, la cota que está pegando en contacto con el terreno. Y ahora ya sí, con esta superficie, con esta nube de puntos filtrada, sí puedo generar la superficie. Y para generar la superficie simplemente seleccionamos la nube de puntos, nos cambia la cinta de opciones y nos vamos a la última donde dice crear superficie a partir de nube de puntos. Pinchamos en ella y ya nos sale el cuadro típico de diálogo para generar la superficie. Aquí le podemos decir que es G, System Ground, lo voy a poner que sean pues curvas de nivel cada metro y cada 5 metros, le doy a siguiente. Aquí me está diciendo que los puntos, la distancia entre puntos, mira, yo os había dicho que estaban a 0,25, pues están a 0,07, o sea, estos son 7 milímetros, o sea, es una bestialidad. Le damos a siguiente y aquí nos sale cómo queremos generar la superficie. Esto es por si nuestra superficie no está filtrada. Tenemos uno que es por promedio planar, por interpolación o sin filtro. Yo voy a utilizar en esta ocasión sin filtro, que me ponga de todos los puntos, me los genere. ¿Por qué lo voy a poner en esta ocasión sin filtros? Porque yo ya he filtrado previamente mi superficie y me he quedado solo con el terreno. Si no, aquí tendríamos, ya os digo, las distintas opciones, pero no suele funcionar muy bien, siempre suele hacer cosas raras. Es mejor filtrarla y una vez que la tenemos filtrada, aquí crear la superficie sin filtro ninguno. Vamos a darle a crear superficie. Nos está diciendo que la superficie se está generando en segundo plano y cuando termine, pues nos saldrá un cartelito como que ya ha terminado, ¿veis? Dice crear la superficie de nube de puntos, se está creando a partir de una nube de puntos y él está en segundo plano funcionando. Vamos a poner aquí, mientras termina, acaba de terminar, ya está, se ha creado la nube de puntos, entonces voy a minimizar el panel de tareas, voy a maximizar el de las herramientas, nos vamos a venir a Prospector y aquí ya tenemos nuestra superficie eje creada. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues ya puedo quitar
del panel de tareas del mapa puedo quitar el mapa de la superficie y puedo desenlazar mi nube de puntos. Vamos a ir por partes, voy a maximizar esto otra vez, me voy a venir encima de donde tenemos el nombre de la nube de puntos, botón de la derecha, le voy a decir suprimir, me ha suprimido lo que es el mapa dentro de mi dibujo, no ha borrado la superficie, esto no tiene absolutamente nada que ver, esto ya lo puedo cerrar y ahora lo que voy a hacer es desenlazar la nube de puntos. Esto es como si fuese una imagen o una referencia externa. Nos vamos a las referencias externas, al menú de cuadro de diálogo de referencias externas y aquí la tendríamos. Nos ponemos encima, botón de la derecha y desenlazar. Y ahora ya simplemente se queda mi superficie generada desde una nube de puntos. Y esta nube de puntos es una nube de puntos exactamente igual que las que tenemos en Civil 3D. Podemos darle con el visor de objeto, vamos a seleccionarla, botón de la derecha, visor de objetos, vamos a girarlo. Y aquí, dada la cantidad de puntos que tiene, esto es importante porque va a empezar a pesar. Si hacemos nubes de puntos de mucha extensión, ya os digo, dependiendo de la cantidad de definición de puntos que tenga, pues la superficie va a pesar. Entonces, si vemos por aquí, nos movemos un poquito, pues se puede ver perfectamente la huella de las carreteras, como tenemos aquí a ver si me deja centrarlo. Tenemos aquí una carretera con un enlace. Por supuesto, el puente no lo ha hecho porque ya sabéis que no se puede, son superficies TIN, no se puede triangular una cosa que esté encima de la otra, es imposible, lo tendríamos que hacer en dos superficies, pero vamos, tiene bastante buena pinta. Y esta es una forma, ya os digo, de poder crear superficies desde una nube de puntos.